¿Qué más? La forma estándar de la expresión booleana se le conoce también como dos nombres, ¿no? La forma estándar de una expresión booleana. Recuerden, esta es una expresión booleana, esto también es una expresión booleana. Y a la forma estándar se le conoce como una suma de productos, SOP, que es suma de productos, ¿ya? Suma de productos, ojo, ¿ya? Estoy sumando ¿qué cosa? Cada una de las multiplicaciones, ahí está. A eso se refiere como suma de productos, suma de las multiplicaciones. Y el producto de sumas, ¿qué quiere decir? Allá, estoy multiplicando cada una de las sumas. Producto de sumas, perdón, suma de productos, o si no, producto de sumas. ¿Puedo representar de ambos? Sí se puede representar de ambos. Entonces, a esto se le conoce como forma estándar, equivalente, como suma de productos o producto de sumas. Esa es la forma estándar. Y también tiene otro nombre. A la forma estándar se le conoce como, se le denominan formas canónicas, ¿ya? Entonces, si me pide la forma estándar, se está refiriendo a la forma canónica. Me están pidiendo la forma canónica. ¿Pero en base a qué? En base a una suma de productos, o también puede ser en base a un producto de las sumas, ¿ya? En las que todas las variables aparecen en cada uno de los términos que están acá. Bien, fíjense, todas las variables aparecen en cada uno de los términos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que en esta expresión tienen que estar contenido todas las variables. No puede ser de repente acá A, B por D y más A, B, C y D, digamos. No. La forma canónica indica de que deben aparecer en cada expresión todas sus variables. O sea, acá debe aparecer la C. Debe estar sí o sí para ser representado. Ejemplo, ¿no? Ahí está, claro. Acá tengo las 4 variables. Acá también. Y acá también están las 4 variables. ¿Ya? Entonces, la forma canónica es cuando todas las variables aparecen en cada uno de los términos. ¿Ya? Ahora, digamos, este es una suma de los productos. Puede ser un producto de las sumas también. De repente yo puedo tener A más B más C, digamos, solamente 3 variables allá. Entonces, en la siguiente multiplicación deben estar las 3 variables allá. A más B, digamos, complemento más C, multiplicado por A más B más C, también complemento, digamos. Este es el producto de las sumas, pero están las 3 variables, sí están. Entonces es una forma canónica. ¿Para qué nos sirve entender esto? Nos sirve para poder encontrar, ¿qué cosa? Encontrar también su expresión booleana a partir de una tabla de verdad. ¿Considerando qué? Considerando solamente aquellas salidas que sean unos, o también aquellas salidas que sean ceros. Entonces, en este caso, fíjense, ¿no? Que yo ya no voy a tener que estar evaluando pues uno por uno, sino gracias a la forma canónica simplemente voy a tomar ¿qué cosa? O puedo tomar los unos o puedo tomar los ceros. En caso de que yo tome solo los unos, se le conoce como esto, ¿no? La suma de los productos. Y en caso de que yo voy a considerar tomar los ceros, se le conoce como producto de las sumas. Entonces, ¿cómo yo sé cuál forma canónica utilizar? Ya fácil. Cuando yo voy a tener una expresión como esta, por ejemplo, fíjense, ¿no? Acá voy a tener varias salidas. Fíjense, solamente 3 variables. ¿Qué pasa si tengo 4 variables o 5 variables? Acá voy a tener hasta 64. Entonces, de esos 64 tengo que ver qué cantidad más de unos, qué cantidad de unos hay a diferencia de la cantidad de ceros. De repente acá tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ceros. ¿Cuántos unos? 1, 2, 3. Solamente tengo 3 unos. Entonces, para hacerlo más sencillo, me conviene utilizar los unos, porque son o están en menos cantidad.
¿qué pasa si yo utilizo los ceros? Ah, ya, voy a tener más expresiones, pero voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 expresiones. Pero fíjense, en este caso solamente voy a tener 1, 2, 3 expresiones. Entonces yo tengo que ver eso. Ahora, ¿qué tal o qué pasa si yo voy a tener puro unos? Y voy a tener unos 2 ceros nada más. Ah, ya, si yo tengo 2 ceros, o sea, hay más unos que ceros, entonces me conviene utilizar los ceros. Porque solamente tengo 2 ceros y voy a tener 2 expresiones nada más. Entonces eso yo, o sea, ustedes tienen que evaluar. Pero ¿cuál es la diferencia? No, suma de productos se consideran los unos y producto de sumas se consideran los ceros. Entonces, ¿cómo lo represento? ¿No? ¿Cómo hago la conversión? Fíjense. Según a mi tabla de verdad, porque obviamente tengo que considerar, ¿no? Mi tabla de verdad, eso sí, jóvenes, estas son las entradas, in, y estas son las salidas, out, ¿ya? Entonces, fíjese, debo tener todas las posibles combinaciones. Eso sí, en mi tabla tiene que estar todas las posibles combinaciones. No puedo saltearme y no puedo hacer que falte ninguna. Y de preferencia siempre, jóvenes, que esté en orden, pues, ¿no? En orden, desde el 0 hasta el 7 en este caso, ¿no? Porque son 3 variables, ¿ya? Para que no se equivoque. Entonces, cojo el 1, el primero, ¿no? Este tiene como salida 1, me interesa. Entonces, evalúo, a ver. Allá, en el 1 veo que la A está como 0, la B como 0 y la C como 1. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Como es 1, ¿no? La salida tengo que poner del 1, el 0 que vendría a ser, vendría a ser su complemento, o sea, su inversa. Entonces lo represento como A complemento, ahí está la prima, A complemento. El 0 de la B también viene a ser la inversa del 1, entonces pongo como B complemento también. Y la C vendría a ser el mismo 1, por lo tanto sería la C misma, la C. Entonces ya está evaluada la primera expresión, que van a ser prácticamente multiplicaciones, fíjense. Son multiplicaciones. Cuando es 1 son multiplicaciones. El siguiente 1, ¿qué voy a multiplicar? Evalúo. La A es 1, allá, entonces se mantiene como la A. La B es 0. Entonces es el complemento. ¿Ya? Es B complemento. La C es 0. Entonces también es C complemento. Ya está evaluado el tercero. 1. Ahora el cuarto 1. Fíjense acá, la A, la B, la C son todos unos, por lo tanto la multiplicación sería A por B y por C. Ninguno va a ser complemento porque todos son unos, ¿no? Ya tengo mi tercera expresión. ¿Y cómo sería la expresión general? Vendría a ser la suma de los productos. La suma de los productos, o sea, sumo esta expresión más esta expresión y más esta expresión, y esto es lo que obtengo, mi expresión booleana, expresado en su forma canónica de la suma de los productos. Y ahora, esto lo quiero plasmar en circuitos lógicos, lo puedo hacer, y va a cumplir con esta lógica de salida de mi tabla de verdad. Sí va a cumplir, porque yo estoy evaluando. Entonces no necesito evaluar uno por uno, pues no, porque ahí estoy perdiendo tiempo, no me conviene. Entonces utilizar la forma estándar o forma canónica es más importante. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo circuito, o sea, mira, fíjese acá, tengo la misma salida, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Misma salida. Solamente que yo voy a utilizar, ¿a qué cosa? La forma canónica de producto de sumas. Utilizando esta forma del producto de las sumas, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar en consideración solo los que tienen como salida los ceros. Pero es producto de las sumas allá. En este caso, fíjense, como era 1, yo multiplicaba cada una de las variables. Yo lo multiplicaba a esta multiplicación. En este caso no voy a multiplicar, sino voy a sumar cada una de estas variables. Allá, ¿cómo? Entonces igualo cada una de estas variables, lo igualo a la expresión de salida. Entonces, como este es 0, veo que acá también es 0 la A, entonces se mantiene como A. Este 0 es igual a la B, que corresponde al 0, sí, entonces lo sumo la B. El 0 es igual a la C, ¿no? En este caso, en esta combinación, sí es igual, por lo tanto es la C misma. Estoy sumando todos, muy bien. Primera expresión. La siguiente, evalúa este 0.
A es igual a 0. Ah, sí, entonces mantiene solo la A. En este caso, la B, fíjense, ya no es 0, sino es 1. Es diferente al 0, por lo tanto es su complemento. Entonces tengo que poner como B complemento, B'. Y la C es 0 allá, por lo tanto C. El siguiente, de la misma manera, tengo A más B complemento y más C complemento. Listo, el cuarto, tengo la A complemento, la B y la C complemento. Y el último 0 sería A complemento, B complemento más la C. Tengo ahí una suma, dos sumas, tres sumas, cuatro, cinco sumas. ¿Y cuál es mi expresión booleana final? Sería el producto de todas las sumas. ¿Qué quiere decir? A más B más C multiplicado, ¿no?, por esta otra expresión, y esto multiplica a esto, y esto a esto, y esto y a esto. La multiplicación de cada una de las sumas. Y esta es mi forma canónica de producto de sumas. ¿Ambos son iguales? ¿Ambos son iguales? Sí son iguales. Si yo elaboro un circuito digital, un circuito lógico, me van a dar la misma respuesta en la salida. Solo que fíjense a cambiar, la cantidad de expresiones que tengo es muy diferente a esta. ¿Y por qué es diferente? Porque como fines de ejemplo, estoy utilizando la misma salida para poder representar. Pero en una aplicación real yo no podría hacer eso, pues yo tendría que tomar el que tiene menor cantidad. O sea, si hay menos ceros, me conviene tomar los ceros. O sea, utilizar el producto de las sumas. Pero si hay menos unos, entonces me conviene utilizar los unos. O sea, la suma de los productos. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo tengo que evaluar qué tipo de forma canónica yo debo utilizar para obtener mi expresión booleana en base a una tabla de verdad. ¿Bien, jóvenes? Entonces, esta forma estándar o forma canónica también tiene otro nombre, ¿ya? Y esto seguramente ustedes van a ver, ¿no? Si ustedes buscan en internet alguna bibliografía, van a ver ustedes como estos términos, ¿no? Como min términos y como max términos. Así se le llama. Cualquier función booleana se puede representar como la suma de sus min términos o como el producto de sus maxi términos. ¿Ya? Maxi términos. ¿Ya? Y de estas formas se le dice que estas están en las formas estándar canónicas también, ¿no? Que es lo mismo. Solamente ya le están dando un nombre ya específicamente a lo que ya hemos visto, ¿no? La suma de los productos y el producto de las sumas. Entonces, ¿cuáles son los min términos? Allá, los min términos, fíjense, son los que estoy tomando los unos. Esos son los min términos. Y los max términos son los que estoy tomando los ceros. ¿Ya? Es lo mismo que decir, ¿no? Los min términos vendrían a ser a la suma de los productos y los max términos vendrían a ser al producto de cada una de las sumas. ¿Y cómo se representa? Allá, acá está un poco pequeño, ¿ya? Se representa como la función de salida, como min términos, utiliza este símbolo, ¿no?, de la sumatoria. Los min términos de qué variables? A, B y C. ¿Qué más pongo? Debo poner, ¿no?, la posición, ahí está, de cada uno de los min términos. O sea, ¿en qué posición están los unos? Recuerden esto ustedes ya en la cabeza deben saber, pues, ¿no? ¿Cuál es la primera posición? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el primer min término está en la posición 1, el segundo en la posición 4 y el último en la posición 7. Entonces yo debo colocar eso. ¿En qué posición están los min términos? Allá está, en la posición 1, en la posición 4, en la posición 7. Igual. ¿A qué es igual? A todo esto, pues, ¿no? A la suma de los productos. Y esta es esta expresión, que sí se nota. En caso de los max términos, jóvenes, el símbolo que se representa es diferente. El símbolo que representa es este. Eso representa a un max término. ¿De qué? De las tres variables, A, B y C. ¿Y en qué posición están? Allá, igual manera, posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los max términos están en las siguientes posiciones. En la 0, este está en la 2 y en la 3, 2, 3. El otro 0 está en la 5, en la 6,
5 y en la 6. Cierro. Simplemente pongo, ¿qué cosa? El producto de todas estas sumas. ¿Ya? Entonces de esa manera yo puedo expresarlo. Entonces a mí de repente me pueden dar, ¿qué cosa? La siguiente expresión de los min términos y me muestra solo esta figura nada más. Función igual a min términos, me va a decir las variables y las posiciones de los unos. Entonces a partir de esto yo voy a elaborar mi tabla de verdad, porque ya me está dando las posiciones, en qué parte va a estar los unos, entonces yo ya sé en qué parte va a estar los unos. No me tienen que dar más otra información, no, solamente esto. Igual, si utilizo los max términos, yo sé en qué posición están cada uno de los ceros. ¿Ya? Entonces pongo los ceros y lo demás, ¿qué son? Lo demás pues obviamente son los unos, ¿no? Lo mismo acá. Entonces solamente en algún ejercicio que yo pueda tener me pueden mostrar solamente en esta expresión. ¿Ya? Entonces recuerden, esta simbología es importante que ustedes la recuerden, porque representa a min términos y esta otra representa a los max términos. ¿Ya? Bien. Forma canónica y normalizada. ¿Ya? Normalizada, ¿por qué? Porque ya está normado esa forma. Entonces se llama término canónico, nos dice, de una función lógica a todo el producto o suma de literales, ¿no? ¿Cuáles son esos literales? Son estas variables, ¿no? A eso se refiere con los literales nada más. En los cuales aparecen todas las variables en su forma directa o complementaria. Recuerden que tienen que aparecer en cada una de las expresiones todas las variables, no puede faltar ninguna, o sea, no puede ser acá A por B nada más. Si no está la C y completando todas las variables, no puedo decir que es una forma canónica normalizada. ¿Ya? Entonces, los términos canónicos producto reciben el nombre de min términos, ¿no? Estos son los términos producto, canónicos producto, y los términos canónicos de suma, así lo conocen, son los max términos. ¿Ya? Estos son los max términos. ¿Ya? ¿Qué más? Una función booleana está en forma canónica cuando se expresa como suma de los min términos o como un producto de los max términos. Esa es una función booleana, cuando está representada en su forma canónica, ya sea de producto o ya sea de suma. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? ¿No? La normalizada. Nos dice, dos funciones lógicas son equivalentes si y solo si sus formas canónicas son idénticas. Si no son idénticas sus formas canónicas, puedo decir que no son equivalentes. ¿Qué más? La expresión algebraica en suma de los productos, o en caso del producto de las sumas, o sea, de los min términos y de los max términos, ¿ya? En la que no todos los términos son canónicos, recibe el nombre de normalizada. Entonces, la forma canónica es cuando yo tengo, en la expresión booleana está cada uno de las variables. Ahora, ¿qué pasa si de repente en una de las partes solamente hay dos variables? Allá, en caso de que haya, por ejemplo, ahí, ¿no? Acá tengo solo dos variables, porque falta la z. En este caso se le conoce como la forma normalizada nada más. Ya, la forma normalizada. Pero si yo veo que están completos, o sea, está x y z, acá otra expresión x y z, están todas las expresiones de las variables, entonces se le conoce como forma normalizada. Entonces si yo de repente les puedo poner, ¿no? Expresar su forma canónica de tal circuito lógico, entonces ustedes deben expresar cada una de las expresiones con todas sus variables completas. Si por ahí falta, digamos, una z, ya prácticamente está mal, ¿no? Está mal lo que están haciendo. Pero si yo les pido expresar la forma normalizada, ahí sí puede faltar la z. Puede faltar la z y no hay ningún problema. Su forma normalizada. Entonces de ahí un poco la diferencia entre las dos formas, forma canónica y su forma normalizada. Bien, ¿qué más? Veamos ahora la simplificación mediante el álgebra de Boole. ¿Ya? ¿A qué se le denomina como simplificación? Consiste en implementar una función con el menor número de puertas posible. Con el menor número de compuertas lógicas posible, también se puede decir. O con el menor número de variables, ¿no? Dentro de la expresión booleana posible.
A eso se le denomina como simplificación, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a simplificar una expresión? Mediante su álgebra booleana. Tenemos que utilizar ¿qué? Tenemos que utilizar las reglas, las 12 reglas que hemos aprendido, así como las propiedades distributiva, conmutativa y asociativa que hemos aprendido, ¿ya? Entonces veamos, ¿no? Yo tengo esta expresión, me dan esta expresión booleana. Entonces me piden aquí simplificar. Me piden simplificar esta expresión allá. Entonces veamos, ¿no? Empiezo ahí. Entonces primero, para simplificar, ¿qué hago? Allá, acá, propiedad distributiva. Tengo AB más A por B más A por C. Acá también aplico la propiedad distributiva. Sería B por B más B por C. ¿Qué más? Fíjese. Tengo acá un B por B. Entonces, ese B por B se simplifica ¿a qué? A solamente la B. Fíjense. Ahora, tengo acá, fíjese, mire, tengo un B más B por C. Busquemos esa expresión. ¿Qué regla era esa expresión? Ahí está, ¿no? Sería un B más B por C. ¿A qué es igual? Ah, es igual a la B. Estoy utilizando la regla número 10. Entonces, ¿a qué sería igual? Simplemente todo esto es igual a una B. Ahora fíjense acá, este y esta expresión. Tengo acá una B más A por B. Pero para volverlo ahí, mira, acá voy a aplicar la propiedad conmutativa, donde este es igual a B más B por A, ¿no es cierto? Y esto aquí era igual, la regla número 2 es igual a la B. Entonces, esto con esto simplemente se convierte a una B solamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo B más A por C. ¿Puedo seguir simplificando? Bueno, acá ya no puedo seguir simplificando. Hasta acá he llegado. Y ahora, ¿cómo lo represento en compuertas lógicas? Allá, este sería una multiplicación de AC. Allá voy a multiplicar AC con una AND. Y eso lo voy a sumar a una B con una OR. Y ya está. Entonces, yo lo que he hecho es simplificar todo este circuito de ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 compuertas. ¿En qué? En solamente esto. Donde tengo 1 y 2 compuertas. ¿He optimizado el circuito? Sí, he optimizado. ¿Por qué? Porque en este caso tengo más circuitería, acá tengo menos. Estoy optimizando. Menos recursos, un circuito más rápido y más óptimo. Entonces, de esa manera es que me ayuda, ¿no?, el álgebra booleana con sus 12 reglas para poder simplificar. Y no solamente eso, jóvenes, sino con las otras herramientas que son teorema de Morgan, los mapas de Carnot, que lo vamos a ver luego, es que vamos a poder un poco simplificar más aún, ¿no? En este caso ya no se puede, pero hay expresiones muy largas. ¿Y de dónde sale esta expresión? Obviamente sale ya de un circuito probado. ¿Y dónde sale este circuito? A partir de esto, una tabla de verdad. Entonces, en una aplicación real, jóvenes, lo que nosotros vamos a desarrollar primero siempre va a ser la tabla de verdad. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Si nosotros queremos hacer un semáforo, allá, en el semáforo vamos a ir viendo que cada una de las variables. Pero acá, ¿cuántas salidas voy a tener? Voy a tener 3 salidas, porque es que colores, ¿no? El verde, el ámbar y el rojo. 3 salidas. Entonces, para cada salida se va a encender el foco en algún determinado momento de tiempo. Y eso me va a representar como las variables de entrada, ¿no?, que es tiempo, puede ser acá. Entonces obtengo, ¿no?, a partir de una aplicación real, voy a obtener mi tabla de verdad. Y ustedes saben, de la tabla de verdad puedo obtener mi expresión booleana utilizando min términos o max términos, cualesquiera que fuera. Y como va a ser así algo grande, ¿no?, fíjense acá, mi expresión booleana, aplico los conocimientos que tengo en las reglas de Boole para poder simplificar ese circuito. Y finalmente, ¿qué es lo que hago? Una vez que simplifico mi expresión booleana, diseño y armo ya mi circuito lógico, pues ya real. Y esto ya está probado, porque cumple la misma función en la salida.
me ahorro todo esto. Entonces, por eso, jóvenes, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Bien?